tardes. Muchas gracias a la invitación a los organizadores. En estos 20 minutos voy a mostrarles un poco algunos elementos, digamos, útiles en la práctica clínica cotidiana para el manejo diagnóstico y terapéutico de la migraña. Como lo decía el expositor anterior, el dolor de cabeza es una patología muy frecuente. Gracias. Y es indispensable que los médicos de atención inicial, de atención de servicios de medicina general, conozcan, digamos, tener un esquema mental para el abordaje de estos pacientes. Estas son algunas cifras, les decía la migraña, estas son cifras en nuestro país según el DANE, es el 9% de las consultas a urgencias, es la primera causa de consulta en neurología, la prevalencia en Colombia va hasta el 9.8%, se calcula que en Colombia hay más o menos 3 millones de personas afectadas y 1/3 de esas personas tendrían indicación para tener un tratamiento preventivo contra la migraña. Probablemente después de lo que pasó el domingo sean un poquito más. Estos son resultados de un censo que se hizo con respecto a la prevalencia de enfermedades neurológicas en el país hace ya más de 10 años. Y lo que les quería mostrar es que si vemos la incidencia de enfermedades, de la prevalencia, de enfermedades neurológicas, vemos como la migraña es una prevalencia de 71, mientras que otras enfermedades como la enfermedad cerebrovascular, la epilepsia, la demencia, las neuropatías periféricas o las secuelas por trauma cráneoencefálico son mucho menores. Entonces, es sin duda la primera causa de consulta en neurología y una causa muy frecuente de consulta en medicina general. Cuando uno aborda un paciente con dolor de cabeza, lo primero que tiene que hacer, y yo soy un convencido de que la parte clínica, el abordaje de anamnesis, examen físico neurológico completo, diagnóstico clínico, seguimiento, es la base de nuestra práctica, hay que defenderlo con los modelos que el expositor anterior expuso. Estas son las preguntas claves que tiene que tener el médico cuando aborda al paciente con dolor de cabeza. Lo primero que hay que preguntar es el tipo de dolor. Es muy importante, eso hace, digamos, una separación de los grupos de patologías. Un dolor que es pulsátil estaría a favor de una cefalea de tipo migrañoso, mientras un dolor opresivo o un dolor punzante, enfocaría hacia otro tipo de patologías. La intensidad, la frecuencia, el tiempo con que se ha venido presentando el dolor, cuántos días libres de dolor hay en los últimos meses, cuál es la efectividad que ha tenido el tratamiento y cuáles son los tratamientos que ha tomado para el dolor. Son preguntas que son, digamos, el primer abordaje que hay que hacer en la consulta. La migraña es una enfermedad que desde el punto de vista fisiopatológico tiene un componente dual. Hay un componente inflamatorio y un componente vascular, y digamos que es una controversia que lleva más de 20 años tratando de resolverse desde el punto de vista de investigación básica, y lo que se sabe hasta ahora es que las causas de la migraña son, digamos, una alteración en las vías nociceptivas que son manejadas por el nervio trigémino, que va a traer todas las aferencias sensitivas de las estructuras craneofaciales. Hay a nivel del tallo cerebral una red sináptica que va a traducir esas señales nociceptivas hacia el tálamo, y del tálamo van a salir señales eferentes a través del sistema autonómico, el ganglio esfinopalatino, que va a producir unos cambios vasculares y unos cambios autonómicos que son característicos, digamos, de la fenomenología de la migraña. Entonces, lo que tiene que ver con los síntomas de náuseas, vómito, la fotosensibilidad, la palidez, son todas esas manifestaciones autonómicas que se producen en este circuito. Entonces, esta es, digamos, la base fisiopatológica para entender la migraña. Hay criterios diagnósticos que son criterios todos clínicos y son todos, digamos, elementos que han demostrado que permiten separar este tipo de patologías, y son preguntas que hay que hacer directamente, como les digo. Entonces, la clasificación de migrañas, digamos, hay una primera división que es cefaleas primarias o cefaleas secundarias, y dentro de las cefaleas primarias la migraña es la enfermedad más frecuente. Las otras serían la cefalea tipo tensión y las cefaleas autonómicas como el clúster o la cefalea en racimos. Digamos que en el grupo de la migraña tenemos la migraña sin aura y la migraña con aura, y estos son los criterios de la última clasificación que han permitido digamos, distinguir estos dos grupos de patología. Lo primero es que para tener migraña sin aura hay que tener al menos 5 episodios de dolor. 5 episodios de dolor a lo largo de la vida. Y esos episodios de dolor tienen que tener una duración específica. Tienen que durar más de 4 horas
y hasta 72 horas. O sea, un dolor de cabeza que dure menos de 4 horas generalmente no es una migraña, puede que sea una cefalea secundaria de otra causa o una cefalea autonómica. Tiene que asociarse por lo menos a uno de estos síntomas: náuseas, fotofobia o sonofobia. Y ese tipo de dolor tiene que ser unilateral, pulsátil, de una intensidad de moderada a severa, y es un dolor que empeora con el ejercicio. Tiene que tener por lo menos 2 de estas herramientas, criterios para hacer una migraña sin aura. Entonces vemos es un diagnóstico clínico. Y luego tenemos la migraña con aura. La migraña con aura básicamente debe cumplir con estos mismos criterios de tipo de dolor y de frecuencia, pero debe haber por lo menos 2 episodios en los que hubo un aura que fue completamente reversible en menos de 60 minutos, y esa aura puede ser visual, sensitiva, un trastorno del lado del lenguaje, un trastorno motor como una hemiparesia transitoria, o síntomas del tallo cerebral o de la retina como ceguera binocular, etc. La aparición de esa aura es generalmente gradual, no es un déficit súbito como el de la enfermedad cerebrovascular, es un déficit gradual y generalmente es reversible a los 60 minutos. Esos son los criterios que nos van a dar el diagnóstico de migraña sin aura y de migraña con aura. Obviamente debe ser, digamos, en el contexto de no tener otra explicación obvia para el tipo de dolor. Esto es un mensaje, digamos, que quiero dejarles hoy: es que el examen neurológico, un examen neurológico básico, es un punto primordial para el diagnóstico de migraña y poder seleccionar qué pacientes necesitan exámenes complementarios y manejo especializado y cuáles no. Dentro de ese examen neurológico hay que evaluar las funciones cognitivas. Una forma frecuente de presentación de cefaleas secundarias es un síndrome frontal, una persona que empieza con, digamos, un trastorno del comportamiento, una apatía, una depresión asociada a un dolor de cabeza de nuevo, atención, eso puede estar relacionado con un tumor o una lesión frontal y puede ser una causa de una cefalea secundaria. Las alteraciones del lenguaje, sobre todo la afasia o la disfasia, ¿cierto? Dificultad para nominar o para repetir algunas palabras. Hay que hacer un examen de pupilas y movimientos oculares, digamos que es nuestra herramienta más útil para detectar la presencia de lesiones compresivas. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, este paciente tiene una parálisis del tercer par, no sé si alcanzan a ver, tiene una ptosis izquierda y cuando se examina en la oscuridad vemos que hay una desviación hacia afuera del ojo izquierdo con una dilatación pupilar. Entonces esto es un signo de alerta que nos habla de una lesión compresiva. Ese paciente tiene una cefalea secundaria. Siempre mirar el fondo de ojo y detectar las alteraciones a nivel del disco, que nos va a permitir ver pacientes con hipertensión intracraneana. Una evaluación de la fuerza, de la sensibilidad, etcétera. Entonces, un examen neurológico simple, pero completo, que nos permita clasificar los pacientes. Este es el mensaje, digamos que ha sido motivo de debate mucho tiempo: ¿qué pacientes necesitan de neuroimagen? ¿Cierto? No todo paciente con dolor de cabeza necesita una tomografía de cráneo o una resonancia. Estudios, digamos, retrospectivos han mostrado que cuando un paciente tiene una historia típica, con criterios típicos de cefalea primaria, y cuando el examen neurológico es normal, la probabilidad de que uno encuentre hallazgos anormales en una neuroimagen es del menos del 2.4%. Y la mayoría de esos hallazgos patológicos, no van a ser patológicos o no van a significar en algún tratamiento ulterior. Entonces, el uso de la clínica y del examen físico nos va a permitir, digamos, orientar mejor el uso de estos exámenes. Entonces, para eso es lo que se ha denominado el uso de detección de banderas rojas o de signos de alarma, ¿cierto? Y esos signos de alarma, vamos a ver aquí una lista más precisa, es en lo que debe estar basado el interrogatorio del paciente, ¿cierto? El paciente tiene consulta por dolor de cabeza, entonces lo primero que hay que preguntar es ¿desde hace cuánto? ¿Cierto? El paciente que lleva un dolor de cabeza desde la adolescencia y tiene 50 años, probablemente no se trata de una cefalea secundaria, no es una bandera roja. Entonces, el inicio súbito, el inicio después de los 50 años, el cambio de patrón de cefalea, paciente que ha sido migrañoso toda la vida, pero a los 50 años presenta un cambio del tipo de dolor de cabeza, ahora tiene un dolor de cabeza, digamos, que es global, desencadenado por esfuerzos físicos, etcétera, o presentación con el Valsalva, como decía. Alteraciones visuales, uso de medicación, especialmente medicamentos como anticoagulantes o medicamentos inmunosupresores, presencia de síncope, de síntomas motores, de convulsión, signos meníngeos, alteraciones confusionales, ataxia, incoordinación y fiebre. Entonces son preguntas que directamente en el interrogatorio tienen que irse respondiendo, y cuando uno encuentra cualquiera de estos banderas rojas es una indicación para hacer una neuroimagen. Esta es la forma como más o menos razonamos de una manera general. Un paciente con cefalea, primera división, es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria. Si hay alguna bandera roja, inmediatamente eso nos ubica
en que hay que descartar una cefalea secundaria y tenemos que proceder a hacer una neuroimagen. Y si es una cefalea primaria y tiene unos criterios claros de cefalea primaria, hay que enfocarse en los dos problemas más frecuentes de por qué una cefalea primaria no se ha mejorado o por qué se está cronificando. La primera es el sobreuso de analgésicos y la segunda es la presencia de comorbilidades como depresión o alteraciones del sueño. Vamos a profundizar en eso en un momento. Entonces, una vez que uno encuentra esas causas, digamos, banderas rojas, procede a hacer una neuroimagen, es una indicación de la neuroimagen y una remisión a un nivel superior de complejidad. Y aquí tenemos, digamos, ejemplos de pacientes que han estado en el servicio con historia de cefalea y cada una tiene, digamos, un mensaje importante. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía de cráneo simple donde vemos una hemorragia subaracnoidea, un paciente joven con una cefalea hiperaguda súbita al esfuerzo sin antecedente de migraña. Es una bandera roja porque es una aparición súbita de dolor. Es un paciente con una hemorragia subaracnoidea oeste, un paciente de 60 años con déficit progresivo a nivel de del lenguaje, ¿cierto? Con alteración del lenguaje y una aparición de una hemiparesia derecha. Es una imagen que muestra un glioblastoma. Aquí tenemos una lesión frontal, un paciente apático con VIH, tiene una lesión por un tuberculoma. Esto es un paciente hipertenso con una hipertensión mal controlada que consulta con un déficit súbito y cefalea intensa, con una hemorragia gangliobasal hipertensiva y así sucesivamente. Entonces vemos que las causas de cefalea secundaria generalmente tienen algo en la anamnesis o en el examen clínico que hace despertar la duda de que no sea una cefalea primaria y necesita una neuroimagen. Este es un consenso que hizo la Asociación Neurológica Colombiana hace 2 años, dirigido, digamos, a la población de medicina, digamos, de primer y segundo nivel, donde se da un consenso de expertos con las guías hacia el tratamiento preventivo y el tratamiento agudo de la migraña. Esto está en línea, es gratis y se puede bajar, donde es una versión, digamos, muy didáctica para el tratamiento de estos pacientes. Entonces, la migraña es una enfermedad que tiende a cronificarse y ahí la gravedad de la enfermedad. Uno primero tiene una enfermedad episódica con crisis cada 2-3 meses. Si no recibe ningún tratamiento, esas crisis van a cronificarse y van a aparecer más frecuentemente hasta que aparezca el concepto de migraña crónica, que es que en los últimos 3 meses usted ha tenido más de 15 días al mes con dolor de migraña con criterios de migraña. La migraña crónica es, digamos, la forma más difícil de tratar y la forma que más discapacidad laboral produce. Y entonces, interviniendo en la migraña episódica, podemos evitar la aparición de una cronificación de la enfermedad. Básicamente, eso se hace con 2 estrategias. Uno es la utilización de medicamentos para el ataque agudo y otro, la utilización de medicamentos preventivos. ¿Preventivos de qué? Preventivos de que una migraña episódica no se cronifique. Cuando usamos medicamentos para el ataque agudo, lo que buscamos es que a las 2 horas el dolor haya bajado por lo menos el 50%. Y que la duración de esa mejoría sea por lo menos de 24 horas. Y cuando usamos tratamientos preventivos, lo que estamos buscando es que evite las crisis, no que mejore las crisis, sino que evite la aparición de crisis. Y detectar los factores desencadenantes de cada paciente para el dolor. Estos son unos principios generales del tratamiento. Lo primero es limitar el uso de medicamentos. Uno debe decirle al paciente que solamente tome analgésicos máximo 2 días a la semana. Si necesita más dosis, quiere decir que el tratamiento preventivo de fondo no sirve y hay que cambiarlo. La otra indicación es que hay que usar los tratamientos agudos temprano durante las crisis, ¿cierto? No hay que dejar que el dolor llegue a su máxima intensidad para empezar el tratamiento agudo. Esto es un mensaje muy importante, no se indican opioides en migraña. En migraña no sirve ninguno de los opioides y lo que hacen antes es favorecer un sobreuso de analgésicos y dependencia a este tipo de medicamentos. Cuando uno empieza un tratamiento preventivo hay que esperar hasta 1 mes más o menos para juzgar si fue suficientemente efectivo o no, y hay que tener en cuenta obviamente el estilo de vida del paciente y un montón de características psicosociales para que el tratamiento funcione. ¿A quién se les da tratamiento preventivo? Entonces, a los pacientes que tienen migraña con o sin aura, que tienen al menos 6 días de dolor al mes con dolor de cabeza, o que tengan pocos ataques pero con una discapacidad severa durante los ataques o una duración prolongada. O tipos específicos de migraña, como decía, migrañas con síntomas de tallo, migraña hemipléjica, o pacientes que no toleren los tratamientos agudos. A esos pacientes hay que darles un tratamiento preventivo, inicialmente entre 6 y 12 meses, y dependiendo de la respuesta se puede aumentar. Ese tratamiento preventivo
digamos que la elección del medicamento depende mucho del perfil de cada paciente. Prácticamente todos los medicamentos preventivos tienen la misma efectividad y es el tipo de paciente el que nos va a dictar cuál utilizar. Hay que usar los medicamentos a dosis óptimas y por el tiempo adecuado. Muchas veces vemos pacientes tratados con amitriptilina o propanolol con dosis que son muy insuficientes y por un tiempo muy corto. Hay que explicar bien a los pacientes que eso no son analgésicos. Muchos pacientes toman esos medicamentos en el momento de la crisis y como no funciona, pues dejan de tomarlos porque consideran que es una falla terapéutica. Dentro de los medicamentos preventivos, en orden, digamos, de frecuencia de utilización en nuestro país, tenemos la amitriptilina o la imipramina en una dosis de 25 a 50 miligramos por día. Digamos que la amitriptilina hay que empezarla a dosis baja e ir subiendo progresivamente porque produce mucha somnolencia y eso puede hacer que el paciente deje rápidamente el tratamiento. Esos son como los efectos adversos más frecuentes. En segundo lugar tenemos el propanolol o el metoprolol, en las dosis que aparecen ahí, el propanolol hasta 80 miligramos al día. Hay que tener en cuenta las contraindicaciones, asma, bradicardia, hipotensión, etcétera, pero son medicamentos que producen una mejoría sintomática significativa y son ideales en pacientes jóvenes. El ácido valproico o el divalproato de sodio sería el tercer medicamento de elección en dosis de 500 a 1000 miligramos. Hay que tener en cuenta los efectos adversos, no es un medicamento para personas obesas o en sobrepeso, lo evitamos en mujeres en edad reproductiva por su efecto teratogénico, en pacientes con gastritis o con alteraciones hormonales. Y el topiramato, que es un nivel, digamos, un poco más alto de efectividad, un medicamento muy bien tolerado. El topiramato produce pérdida de peso, al contrario del ácido valproico, lo que hace una buena elección para pacientes con sobrepeso. Y dentro de sus efectos adversos, lo más frecuente que produce son parestesias al inicio del tratamiento que se disminuyen simplemente haciendo una graduación progresiva de la dosis. Cuando el tratamiento falla, después de 2 meses de uno dar un tratamiento preventivo y las crisis de migraña siguen apareciendo, hay que preguntarse qué es lo que está pasando. Probablemente el diagnóstico es incorrecto, entonces es una cefalea secundaria, hay que proceder a hacer imágenes. Probablemente no es una cefalea primaria bien diagnosticada, probablemente es una cefalea distinta, como una cefalea en racimos o una cefalea tipo tensión, o está tomando los medicamentos de una manera incorrecta, o tiene factores de cronificación como el sobreuso de analgésicos. Ese es el gran problema de la migraña crónica y de los pacientes para que no funcione el tratamiento, y los pacientes que toman sobre todo opiáceos o ergotamina de manera crónica. Esos 2 medicamentos hay que evitar formularlos de manera indefinida. Vemos muchos pacientes que asisten a la consulta de migraña crónica con fórmulas de ergotamina de una tableta cada 8 horas y llevan meses tomándola eso. La ergotamina produce hipertensión arterial, produce enfermedad coronaria y produce un síndrome de ergotismo, que es una intoxicación crónica con este producto. Dentro del tratamiento agudo, medicamentos específicos orales, tenemos la aspirina, sigue siendo un medicamento efectivo en las crisis a esta dosis, se puede usar combinada con metoclopramida y produce una muy buena tasa de respuesta, hasta 80% en la primera hora. Medicamentos que generalmente los pacientes ya han tomado cuando van a consulta, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, y las combinaciones de acetaminofén, aspirina y cafeína, que también pues producen, digamos, una buena tasa de respuesta inicial, pero generalmente los pacientes ya han tomado todo eso cuando van a consulta. Dentro de los medicamentos no específicos parenterales para el manejo en urgencias está el diclofenaco y el ketorolaco, que produce una muy buena respuesta, diría que superior al diclofenaco, sobre todo cuando se usa intramuscular en manera ambulatoria. Tenemos la dipirona, la metoclopramida y estos 2 medicamentos que usamos ya en un nivel, digamos, superior, que es el aloperiol intravenoso y el sulfato de magnesio, con las precauciones que están anotadas aquí, el extrapiramidalismo con el uso de aloperiol y la depresión respiratoria con el uso de sulfato de magnesio. Los medicamentos específicos para el tratamiento de la migraña son los triptanes. Y los triptanes tienen una tasa de respuesta muy alta y tienen un rol en evitar que la migraña se cronifique. Entonces, los triptanes son agonistas de receptores de serotonina, generan vasoconstricción y además de eso tienen un efecto neuromodulador en esa inflamación que les mencionaba inicialmente a nivel de las terminales nerviosas. Tiene un mecanismo entonces que es específico para la cefalea por migraña, tiene unas contraindicaciones como la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, las arritmias, el uso concomitante con ergotamínicos está contraindicado, pero son medicamentos que tienen un perfil de seguridad bastante bueno. En Colombia tenemos el sumatriptán, el naratriptán y el solmitriptán. Estos medicamentos, cada uno tiene su perfil dependiendo del tipo de dolor
y dependiendo del compromiso, digamos, gastrointestinal que tenga la crisis de migraña. Los pacientes que tienen mucho vómito durante las crisis, pues no van a tolerar medicamentos orales, y para eso está el sumatriptán subcutáneo. Está también el sumatriptán vía oral, el naratriptán también es vía oral, y el solmitriptán está en una presentación spray nasal. Y tenemos entonces la ergotamina, como les mencionaba ahora, es un medicamento específico para la crisis, no es un medicamento para dejar en prevención durante un tiempo prolongado. Y este sería, digamos, la forma más agresiva de la enfermedad, que es esa migraña episódica con sobreuso de analgésicos, que se cronifica, que se vuelve refractaria a los medicamentos preventivos. Y la definición de migraña crónica refractaria es un paciente que tiene más de 15 días al mes de dolor, que ya ha probado más de 2 terapias de primera línea de medicamentos preventivos y que aún así sigue presentando episodios de crisis migrañosa. Y en ese perfil de paciente, los tratamientos que han demostrado efectividad, uno es la toxina botulínica tipo A, es una aplicación subcutánea en 31 puntos en el cuero cabelludo, que se hace cada 3 meses, que ha demostrado una disminución significativa comparada contra el placebo de la frecuencia de dolor. Lo otro son los bloqueos de nervios craneales con bupivacaína o con lidocaína. Todo lo que tiene que ver con terapia, digamos, neuroconductual, con biofeedback, modificación de los estilos de vida, es indispensable para mejorar los pacientes que tienen migraña, el tratamiento de las comorbilidades, como les hablaba ahora, y ya técnicas mucho más avanzadas como la estimulación del nervio occipital para personas con migraña crónica refractaria a los tratamientos anteriores. Entonces, los mensajes que quisiera dejar para recordar es que la migraña es una enfermedad frecuente, muy frecuente, es incapacitante, tiende a cronificarse, y un diagnóstico temprano y un tratamiento específico a tiempo evita que esa cronificación se vuelva refractaria. Hay que identificar los pacientes rápidamente que tienen cefaleas secundarias para orientarlos hacia niveles superiores de atención, y el tratamiento de estos pacientes va a permitir, digamos, disminuir la cantidad de exámenes innecesarios, consultas, urgencias, etcétera. Repito, evitar el uso de opioides y el sobreuso de analgésicos en migraña es indispensable para que no haya cronificación, y el uso de medicamentos pues va a depender mucho del perfil de cada paciente, como lo había anotado. Muy bien, muchas gracias.